Y bien, ahora vamos a analizar un poquito de lo que ha pasado recientemente en cuanto al tema de una Marifer Centeno y la grafología. De hecho, ya hace unas horas publiqué un video en donde la UNAM reconoce que como tal la grafología no es ciencia, como tal la grafología carece de elementos que permitan que la utilices para analizar a una persona. Pero bueno, ese es otro video, de hecho, al estilo de un Grandmaster. Sin embargo, vamos a checar algunos puntos importantes de lo que ha pasado. Y como les comentaba, todo esto es casi como un sueño hecho realidad después de que, ¿quién se hubiera imaginado hace unos 3, 4 años que llegaríamos a este punto? Específicamente, por ejemplo, hace 2 o 3 años cuando hablábamos del tema de una Lambifer Centeno y de cómo se aprovechaba de ese segmento de la población específico. Es más, en la misma publicación de la UNAM se menciona un porcentaje, cuál es el 13% de lo que podríamos considerar el acierto que tendría la grafología al ocuparla para analizar alguna situación o algún grupo de personas. Y como lo mencionábamos, sí, porque al final de cuentas son generalidades, son obviedades, son babosadas. Y más que enfocarte a un porcentaje de acierto, tienes que enfocarte más a ese porcentaje de gente taradita que se lo crea. Estamos hablando de un 13%, ¿no? Es decir, de un público de 100,000 personas, 13,000 personas podrían decir: Ira, sí latinó. Sí, pero sería lo mismo que si tú le dijeras a un grupo de 100,000 personas, o bueno, vamos a reducirlo más para que se pueda entender más fácilmente, de un grupo de 100 personas, que tú le dijeras: ¿sabes qué? El día de hoy va a pasar algo muy especial. ¿Y qué crees? Que a un 13% le va a coincidir. ¿Por qué? Porque ese 13% quizás dirá: sí, efectivamente, recibí la llamada del papá de mis hijos. O sí, sucedió algo muy importante porque casualmente hoy mi jefe sí me reconoció el trabajo, el arduo trabajo que he realizado, e incluso hasta me invitó a comer. Y lo mismo le podría decir a ese mismo grupo de 100,000 personas. ¿Sabes qué? El día de hoy todo apunta a que pasará algo, pues no trágico, pero sí algo que no te va a agradar. Y sí, habrá un grupo conformado del 13% que puede decir: ay, Ira, sí fue cierto. O sea, qué casualidad que siempre mi trabajo salió a la primera y el día de hoy se me borraron los archivos. Nadie sabe cómo pasó. Simplemente una falla de sistema y se atrasó todo. O Ira, sí fue cierto, hoy se subieron al camión a saltar. Así que como te das cuenta, pues esto no pasa de ser más allá que una simple babosada. Entonces ya tenemos que de ese grupo de 100,000 personas, ¿no? Que en el 13%, como son obviedades, el 13% puede llegar a coincidir simplemente por pura estadística, por pura probabilidad. Ahora, correspondería saber de ese 13% qué segmento de la población es lo suficientemente tarado para decir: ah, es que entonces sí. Y repito, lo mismo aplicaría que si dijeras: es que el día de hoy va a haber un cambio importante en el clima, en la temperatura, en lo que sea. No me interesa saber de qué ciudad eres, no necesito saberlo ni nada. Se lo puedo decir a 100,000 personas y estoy seguro que el 13% dirá: ay, sí es cierto, porque de repente se soltó un aironazo, ¿no? O de repente se soltó un aguacero. ¿Cómo adivinó? Y ahí surgiría la pregunta que siempre hemos dicho una y otra vez aquí en este canal. Bueno, ¿estás idiota o qué? Entonces, bueno, de ese 13%, ahora viene la otra parte a la que tendrás que enfocarte. ¿Qué segmento o qué parte de ese 13% es lo suficientemente tarado para no darse cuenta que al ser una generalidad hay un 13% al que sí le va a quedar? Y ya si decimos, bueno, pues originalmente el grupo era de 100,000. A 13 más o menos le queda. ¿Qué porcentaje está bien idiota para creérselo? Y que dijéramos: ah, pues un 20%, ¿no? Entonces ya tenemos 2,600 personas de 100,000 que sí. Ahora, ¿qué porcentaje está aún más tarado para hasta pagar por un curso para eso? Y ahí tendremos que quitar el porcentaje de los que pues sí se lo creyeron, pero que no tienen dinero, que no les alcance, que sí, pero que a la mera hora lo piensan. Bueno, otro 20%. Y ya tenemos un grupo cercano a las 500 personas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hace una Lambifer Centeno, lo que puede hacer una persona con los horóscopos, lo que puede hacer una persona que es una vidente, invidente, y eso que ya hemos mencionado 1,5 millones de veces. Y que como siempre lo hemos comentado, o sea, ¿qué clase de idiota se puede creer eso? Y yo sé que hay mucha gente que diga: bueno, es que la situación, bueno, es que sí, es entendible. Pero no me refiero a qué clase de idiota se pueda creer eso simplemente porque se me haya ocurrido, sino porque cuando tienes contenido como el que se lleva a cabo aquí, hecho por un Grandmaster, donde te lo detalla paso por paso,
donde te lo menciono, con piedritas, con palitos y con todo lo que haga falta para que hasta la gente menos capaz lo pueda llegar a entender, hay como que qué justificación podrías poner. Y durante años se ha mencionado, o lo hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una publicación de Grupo Fórmula, en donde dice que Marifer Centeno analiza fotos de la mamá de Gala Montes con Adrián Marcelo. Y recordemos que pues Adrián Marcelo ha sido una de las pocas personas que le han dicho sus verdades a una Lambifer Centeno. Y de hecho, cuando pasaban esas situaciones, y ahora que también se relaciona con el nombre de una Gula Montes, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando fue tendencia el tema de la Casa de los Famosos, precisamente tendencia a nivel nacional, que empresas como Endemol, como Televisa, no habían tenido ese alcance en muchísimos años y que ni lo volverán a tener por lo visto en los siguientes años, pues que obviamente una Lambifer Centeno le decía a ese segmento de la población taradito lo que quería escuchar. ¿Por qué? Porque sabía que el porcentaje fuerte de la población estaba conformado por taraditos que querían escuchar que Gula Montes tenía razón, y por eso se los decía. Por eso es que surgían las preguntas, ¿no? Bueno, ¿quién sería tan tarado para no darse cuenta que lo que hace Gula Montes no es que esté generado por un tema de ansiedad o depresión o por alguna situación de ese tipo, sino que únicamente ella así es de hocicona? Y que, pues como lo hemos comentado, ¿no? Al igual que en el caso de la Lambifer Centeno, que ataca como señor y se defiende como niña, pues en el caso de una Gula Montes, pues será lo mismo. Y que justifica lo hocicona, todo lo que dice, todo lo que hace con eso. Y surge la pregunta, bueno, si en este caso la Lambifer Centeno supuestamente analiza miles de cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal, o hasta millones quizás ya a estas alturas, ¿cómo es posible que no se pueda dar cuenta? Y aparte, si ha escrito libros, muchísimos, y entre ellos uno que incluye los secretos oscuros de la mente, ¿no? Sí, pero quizás no era tanto que no se diera cuenta, sino que era más enfocado a ese segmento taradito de la población y decirle lo que querían escuchar. Entonces, pues tenemos que también, lógicamente, si Lambifer Centeno hubiera sido una adivina, una vidente, pues siempre les hubiera dicho lo que querían escuchar. ¿Para qué? Para ir más apegado a ese segmento de la población en específico, del cual se podía aprovechar y venderle su supercurso. Y es algo que hemos comentado durante años, ¿a poco no? ¿Y qué era lo que decía la gente conformada por ese segmento de la población bien interesante? Pues daban respuestas como por ejemplo la de, es que tú le vas al equipo de Adrián Marcelo, ¿verdad? Sería como que, ¿estás tarado o qué? Es que a ti te está pagando. O cuando mencionamos, ¿no? Cómo revictimizaba a una Alexa y a una Ginny, en el caso de Héctor Parra, que era lo que decía la gente taradita. Cuando veía el supuesto análisis hecho por una Lambifer Centeno, donde decía, no, es que levantó la barbilla mucho, como desafiante. Entonces la gente taradita pues decía, sí, cierto. Entonces quiere decir que tanto Ginny como Alexa están mintiendo. Y era como que, bueno, ¿están tarados o qué? Y entonces la respuesta de ese segmento de la población específico era, es que a ti te está pagando el Sergio Mayer, ¿verdad? Así que sí, definitivamente, si esta clase de cosas, como lo hemos comentado ya 1,5 millones de veces, llegan tan lejos con estos personajes, no es una mera casualidad, no, sino que hay mucho culpable también detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque es lo que el grupo o el segmento de la población taradito que le aplaudía a una Lambifer Centeno, simplemente porque les decía lo que querían escuchar. Y como lo hemos comentado 1,5 millones de veces, esto no es únicamente porque se me haya ocurrido decirlo en este momento, sino que es algo que llevamos años mencionándolo. Entonces tenemos que... Ahora podemos ver las consecuencias a mediano plazo. Y sí, por ejemplo, que Lambifer Centeno se llevó una cantidad, se menciona cerca de 500,000 pesos, y de ahí es muy probable que tenga que pagar o devolver el dinero de aquellas personas que se han sentido estafadas. ¿Para qué? Para que ya no se vaya a meter en más inconvenientes. Y podríamos checar, por ejemplo, cómo han sido los resultados de un tiempo para acá. Vemos que, por ejemplo, se mete en el tema de Adrián Marcelo y la entrevista con la mamá de Gula Montes. El cual ya vimos que ha sido un tema que se ha convertido en tendencia y que incluso ese video hasta el día de hoy a Adrián Marcelo le ha dejado cerca de 1 millón de pesos y que seguramente le dejará mucho más dinero a lo largo del tiempo. Vemos que, por ejemplo, una Lambifer Centeno toca este tema y que hasta el momento ni siquiera lo ha llevado a YouTube. Vemos que, por ejemplo, tiene en YouTube 427,000 suscriptores. Vemos que el video de hace 3 días que dice ya supérame, pero en reproducciones, Casu le respondió Nodal, tiene 2,400 vistas. El de hace 8 días, Belinda Rompe y Sergio Mayer, el nuevo Marifer Centeno, vemos que tiene 1,100 vistas. Y no es broma, sí, tiene 1,100 vistas. Vemos que, por ejemplo, el caso de Marlene Calderón y Carla de la Cuesta, en el 8M, hace 2 semanas,
tiene 1600 vistas. Cuando analiza el dibujo de José Julián es feliz con su mamá, este ya tiene 2 semanas de haberse subido, vemos que tiene 1900 vistas. Y sí, no es broma, lo podemos abrir aquí. Que tiene 1900 vistas, tiene 84 me gusta. Lo interesante aquí es que estamos hablando de un canal de marca. ¿A qué me refiero con un canal de marca? Pues un canal que está relacionado no solamente con contenido de entretenimiento, no solamente con contenido de analizar cosas esporádicamente, no, sino contenido que está enfocado a una marca, y que este contenido es el que sustenta todos los productos y servicios que vende Lambifer Centeno, acerca del curso de grafología y de lo que como tal representaría el prestigio de una Lambifer Centeno. Así que no es algo ridículo que ni siquiera el 1% reproduzca el contenido de una Lambifer Centeno, cuando los periodos de publicación son lo suficientemente amplios como para que la gente, si realmente estuviera deseosa de su contenido, lo reprodujera. Y cuando precisamente se trata de lo que ella hace, de lo que ella vende, de lo que a ella le respalda. Y por otro lado vemos este contenido, ¿verdad? El de Mr. Doctor, que tenemos su último video de hace 3 días, 641,000 vistas. Otro video, 154,000, 473,000 vistas. Así que sí, definitivamente hay una gran diferencia. Y vemos que, por ejemplo, en el último mes, este fue hace 2 semanas, este fue hace un mes, puedes hacer el conteo de vistas. Y aquí tenemos 359, más otras 233, más otras 400, aquí ya se hace 1,000,000. Entre este y este se hace otro 1,000,000, son 2, 3, 4, más las que se hayan generado en los videos anteriores. Así que sí, definitivamente no hay punto de comparación, ¿saben? Y si lo vemos con una pobre Lambifer Centeno, creo que las únicas reproducciones que tiene o que se le llegan a generar son de aquellas personas que retoman su contenido para burlarse o para evidenciar lo mal que hacen las cosas. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? No coincide perfectamente con lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo atrás, y que afortunadamente incluso ahora la UNAM ya también sale a decir que no es una ciencia, y que por ende lo que tú hagas, lo que tú analices, lo que tú digas basado en eso no tiene un fundamento sólido, sino simplemente es una cuestión más de entretenimiento. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y sobre todo dejen sus manos en oración.